En las últimas semanas, España se ha visto sumida en una tormenta digital sin precedentes, un vendaval de ciberataques que ha sacudido los cimientos de instituciones públicas, sindicatos históricos y empresas privadas. El epicentro de este terremoto tecnológico lo protagoniza Comisiones Obreras, el gigante sindical cuyos secretos mejor guardados han sido expuestos ante los ojos del mundo. Todo comenzó cuando el grupo de hackers Hunters International irrumpió en sus sistemas y robó 570 gigabytes de datos, equivalentes a 689.764 archivos, que luego filtraron en la dark web tras la negativa del sindicato a pagar un rescate. Entre esa montaña de documentos, aparecieron facturas de restaurantes de 3 estrellas Michelin, viajes en primera clase a destinos exóticos y estrategias internas que pintan un cuadro muy distinto al discurso público de austeridad y defensa de los trabajadores. Pero este caso es solo la punta del iceberg de una crisis que revela la vulnerabilidad de un país que, mientras avanza hacia la digitalización, parece seguir anclado en prácticas de seguridad obsoletas. La filtración de Comisiones Obreras ha funcionado como un detonante social. Las redes sociales se inundaron de indignación bajo el hashtag #CCOExposed, donde miles de usuarios compartieron capturas de pantalla de los documentos más escandalosos. Entre ellos destacaba una cena en el Diverxo de Madrid, templo gastronómico del chef Davais Muñoz, donde los menús degustación superaban los 220 euros por persona. Los comensales, según las facturas, eran altos cargos del sindicato que días antes habían participado en una manifestación contra la precariedad laboral. La ironía no pasó desapercibida. Nos piden sacrificios mientras brindan con champán, escribió un usuario acompañando la imagen de una factura con un cobro de 1.450 euros por una sola cena. Otros documentos revelaban viajes a Bali y Maldivas justificados como reuniones de coordinación internacional, estancias en hoteles de lujo durante huelgas generales y contratos millonarios con consultoras externas para redactar informes que luego se presentaban como trabajo interno. La gota que colmó el vaso fueron unos correos electrónicos internos donde se discutía cómo ocultar estos gastos en las memorias anuales, usando partidas contables genéricas como gastos de representación o logística operativa. La respuesta de Comisiones Obreras fue un comunicado de 3 párrafos donde condenaban el ciberataque pero evitaban abordar específicamente los gastos cuestionados. Alegaron que toda organización de su tamaño tiene costes operativos legítimos y anunciaron acciones legales contra los hackers. Sin embargo, esta postura solo alimentó más críticas. Expertos en transparencia señalaron que, según la Ley Orgánica de Protección de Datos, el sindicato podría enfrentar multas de hasta el 4% de su presupuesto anual por no proteger adecuadamente la información de sus afiliados. Abogados laboralistas consultados por medios nacionales recordaron que los estatutos de Comisiones Obreras exigen que cualquier gasto superior a 5.000 euros sea aprobado por la Asamblea General, un requisito que, según las facturas filtradas, habría sido ignorado sistemáticamente. Mientras tanto, en las sedes sindicales crecía el malestar entre la base: llevo 30 años cotizando y ahora mi DNI, mi dirección y hasta mis enfermedades están en Internet por su negligencia, declaró anónimamente un delegado de fábrica a El País. Detrás de este caos está Hunters International, un grupo de ciberdelincuentes que desde 2023 ha perfeccionado un modelo de extorsión en 2 fases. Primero, roban grandes volúmenes de datos sensibles. Luego, cifran los sistemas y piden rescate no solo para liberarlos, sino para evitar la publicación de la información robada. Su modus operandi refleja una tendencia global. Según el último informe de la empresa de seguridad Palo Alto Networks, el 72% de los ataques con ransomware en 2024 incluyeron amenazas de filtración de datos, frente al 39% en 2020. Lo peculiar del caso español es la sofisticación de los ataques y su clara orientación política. Hunters International opera con una estructura celular que complica su rastreo, mientras algunos analistas los vinculan a grupos prorrusos por su patrón de ataques a países de la OTAN, otros señalan técnicas características de la ciberdelincuencia nigeriana, como el uso de correos de phishing disfrazados de ofertas laborales. Su elección de víctimas en España parece estratégica. Además de Comisiones Obreras, han atacado empresas energéticas claves en la transición ecológica y hospitales públicos, aprovechando sistemas obsoletos. Esta ofensiva se enmarca en un contexto geopolítico explosivo. Los días previos a la filtración de Comisiones Obreras, España sufrió una oleada de ataques contra instituciones gubernamentales. El 2 de marzo, la web de la Moncloa colapsó durante horas mostrando mensajes en cirílico que decían "Stop helping Nazis", en referencia al apoyo de Pedro Sánchez a Ucrania.
Le siguieron caídas simultáneas en los portales del Ministerio de Defensa, la Casa Real y la Asamblea de Madrid. Los grupos No Name y Cyber Army of Russia y Bourne se atribuyeron los ataques, que consistieron en saturar los servidores con hasta 12 millones de solicitudes por segundo. Aunque técnicamente menos complejos que el robo de datos, estos ataques tienen un alto impacto simbólico. Durante las horas que duró el colapso, ciudadanos no pudieron acceder a servicios básicos como la solicitud de ayudas sociales o la consulta de impuestos. En Toledo, el ayuntamiento quedó paralizado 3 días, generando colas de cientos de personas para hacer trámites presenciales. La pregunta que muchos se hacen es ¿por qué España parece especialmente vulnerable? Los datos del Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE, son reveladores. El 60% de las empresas no tienen protocolos actualizados contra ransomware, el 45% de los dispositivos IoT en administraciones públicas usan contraseñas por defecto como Admin 123. Y solo el 12% de los municipios menores de 50.000 habitantes tienen firewalls modernos. Comparado con países de su entorno, España invierte 3 veces menos en ciberseguridad que Alemania en proporción al PIB. Esta debilidad sistémica se combina con un mercado laboral que sufre escasez crítica de expertos. Se estiman 25.000 puestos sin cubrir en el sector, según un estudio de la Universidad Politécnica de Madrid. El resultado es un cóctel peligroso donde ciberdelincuentes se encuentran pocas barreras para operar. Pero el caso Comisiones Obreras trasciende lo técnico para adentrarse en un pantano ético. Los documentos filtrados incluyen correspondencia interna donde se debate cómo justificar ante los afiliados el aumento de cuotas sindicales mientras se aprueban bonos millonarios para la cúpula directiva. En un correo particularmente revelador, un alto cargo escribe: hay que vender la subida como inversión en protección legal, pero sin detallar que el 70% irá a marketing digital. Esta doble moral afecta la credibilidad de todo el movimiento sindical en un momento crítico. Según la última encuesta de calidad de vida en el trabajo, solo el 38% de los jóvenes españoles confía en los sindicatos, frente al 61% en 2010. Para los analistas políticos, el escándalo podría acelerar el auge de alternativas como los sindicatos de plataforma o las cooperativas autogestionadas. Las consecuencias legales empiezan a materializarse. La Agencia Española de Protección de Datos ha abierto 3 expedientes sancionadores contra comisiones obreras por violaciones del RGPD, que podrían superar los 2 millones de euros. Además, la Fiscalía está investigando posibles delitos de malversación tras hallarse transferencias a paraísos fiscales vinculadas a empresas pantalla. En paralelo, Hunters International sigue amenazando. En un comunicado en la Dark Web, prometieron más sorpresas si las autoridades intentan perseguirlos, sugiriendo que tienen información comprometedora sobre otros sindicatos y partidos políticos. Este chantaje digital abre un peligroso precedente. ¿Hasta qué punto pueden grupos criminales manipular la vida política de un país mediante la filtración selectiva de información? El drama humano tras los datos es igualmente grave. Entre los documentos robados hay historiales médicos de afiliados, denuncias por acoso laboral no tramitadas, y hasta direcciones de mujeres víctimas de violencia de género que usaban el sindicato como canal de apoyo. Ahora tengo miedo de que mi exmarido encuentre esos archivos, contó llorando una auxiliar de enfermería en una entrevista a la cadena SER. Abogados especializados en ciberdelitos advierten que la filtración podría generar una ola de demandas colectivas, desde empleados despedidos cuyas negociaciones confidenciales se hicieron públicas, hasta directivos cuyos datos bancarios fueron expuestos. El coste reputacional para comisiones obreras es incalculable. En solo una semana, han perdido 15.000 afiliados según datos internos filtrados. Este caos revela patrones preocupantes en la ciberseguridad española. El 80% de los ataques exitosos explotan vulnerabilidades conocidas para las que ya existían parches de seguridad, según un informe de Telefónica Tech. En el caso de comisiones obreras, los hackers entraron mediante un correo de phishing que simulaba ser una factura de la luz, aprovechando que el sindicato usaba una versión de Windows 7 sin actualizar. Tampoco ayudan las prácticas laborales. Muchos empleados públicos y de grandes empresas comparten contraseñas o anotan credenciales en post-its, como evidenciaron fotografías de las oficinas de comisiones obreras circulando en foros de hackers. La formación en ciberseguridad brilla por su ausencia. Solo el 5% de las universidades españolas ofrecen cursos obligatorios sobre protección de datos, frente al 35% en países nórdicos. La respuesta gubernamental ha sido tibia. El Plan Nacional de Ciberseguridad 2025, presentado un mes antes de los ataques,
prometía invertir 450 millones de euros en 5 años. Pero expertos calculan que se necesitarían al menos 1.200 millones para alcanzar estándares europeos. Mientras, comunidades autónomas como Madrid y Cataluña han creado sus propias unidades de ciberdefensa, generando un mosaico desigual de protección. En el ámbito judicial, los retrasos son crónicos. El 70% de las denuncias por ciberdelitos tardan más de 2 años en llegar a juicio, según el Consejo General del Poder Judicial. El caso español refleja un desafío global. Según Interpol, el cibercrimen genera ya 8 billones de dólares anuales, más que el PIB de Alemania y Japón juntos. Grupos como Hunters International operan como empresas multinacionales, con departamentos de I+D para mejorar malware y equipos legales que estudian vacíos jurídicos. Su ataque a comisiones obreras mostró una planificación meticulosa. Monitorearon durante meses los patrones de tráfico de la red sindical para atacar en un fin de semana largo, cuando el personal de IT estaba reducido. Usaron técnicas de living off the land, aprovechando herramientas legítimas del sistema para moverse lateralmente sin detectarse. Y lo más inquietante, según la empresa de seguridad ESET, parte del código del ransomware coincide con el usado en ataques a infraestructuras ucranianas en 2022, sugiriendo posibles vínculos con grupos patrocinados por estados. En este panorama desolador, surgen historias de resistencia. En el Hospital de la Paz de Madrid, un equipo de informáticos logró contener un ataque de Hunters International usando inteligencia artificial para detectar patrones anómalos en tiempo real. En País Vasco, la startup S3 Cure desarrolló un sistema de cifrado cuántico que ya protege a varias pymes. Y a nivel ciudadano, iniciativas como la Plataforma de Afectados por Ciberataques están presionando para que se reconozca el derecho al olvido digital en casos de filtraciones masivas. Son destellos de esperanza en un campo de batalla donde España lleva años perdiendo terreno. El escándalo de comisiones obreras deja lecciones dolorosas pero necesarias. Primero, que en la era digital la transparencia ya no es opcional. Las organizaciones deben asumir que cualquier secreto podría ser expuesto. Segundo, que la ciberseguridad requiere inversión constante, no parches ocasionales. Y tercero, que los derechos digitales son derechos humanos. Cuando falla la protección de datos, se pone en riesgo la vida de personas. Mientras España debate cómo reconstruir sus defensas digitales, una cosa es clara: este no es el último ciberataque, solo un ensayo general de lo que podría venir. En un mundo donde las guerras se libran con teclados tanto como con tanques, la pregunta no es si habrá nuevos ataques, sino cuándo y si estaremos preparados para resistirlos.